usé, mi trabajo actual y en el mapa uno tengo como un dilema, porque si bien yo tengo como un trabajo estable, está en negro. Entonces digo, ¿dónde lo ubico? O lo ubico en la primera casilla con la aclaración que en realidad es un trabajo en negro, lo ubico como prestación de servicios. eh, entonces ahí es como que me quedé como en duda, ¿dónde iría? ¿Iría como como en diagonal a las dos partes? Ahí la verdad que no lo supe ubicar. Bueno, no respondo porque así juntamos. Eso es bastante sencillo, me refiero. No quiere decir que no lo puedas preguntar porque para eso estamos acá, justamente. Pero quiero decir, no es un caso complejo. O sea, ahí ahora lo vemos, digo, porque ahí es un problema que no, es un problema, me refiero como para que tomemos nota de eso. O sea, aunque sea la pregunta más que ustedes consideren, porque los estudiantes dicen, no, y no voy a preguntar esto que es una abogada. No, o sea, las clases son para eso, para hacer preguntas, aunque parezcan una abogada, aunque yo les diga, no, fíjense que eso está en el texto, o está en la clase, o Mm. no sé qué, o sea, no hay problema. Me refiero para que no se intimiden los que vienen después. Acá es preguntar lo que les parezca. A lo sumo les diré, che, te faltó leer más el texto, o te faltó mirar más la clase, o sí, lo miré, pero no lo entendí, o no, la verdad que no lo miré, o lo que fuere, pero no se intimiden en ese sentido. Por ahora, este caso es como relativamente fácil de resolver. No digo más nada, así vamos retomando. Otra, al final retomamos todos. En función de lo que hay, alarmamos un combo y después nos detenemos en los casos. Bien, ¿quién más? Lo que quieran, ¿eh? Abierto. Retomamos 5 minutos de todas las preguntas de todos o qué quieren repasar o preguntas y después hacemos las respuestas. Yo del cuadro, Pregunta caso difícil, pregunta boba, no importa, vale todo. yo del cuadro uno tuve dudas más que Luz. nada para ejemplificar nuevas formas de gestión con prestación de servicios. Entiendo la ubicación en el cuadro, pero cuando pensé en ejemplos y vi la clase, ahí como que se me mezclaron un poco para buscar ejemplos. Para hacer tu ficha no tuviste problema, pero sí para pensar en si tuvieras que poner en el coloquio o usarlo o entender Sí, el concepto, no, no entendés esa diferencia. claro, o sea, cuando veo el cuadro sí lo entiendo, pero si tengo que sacar un ejemplo así de la nada, como que me cuesta más Ok, encararlo. bárbaro. Pero ahí voy a lo mismo. Eh, porque a nosotros nos sirve como profes, digamos, ¿no? Como en el sentido que también no es uno de los casos difíciles, a eso me refiero. Porque que está muy bien lo que vos decís. O sea, no, bueno, la verdad es que no me sale, no me doy cuenta, bárbaro, por eso estamos acá. Pero quiero decir, no es como decir, no sé, un trabajo por proyectos que no sé qué, bueno, ¿dónde lo pongo? ¿Se entiende? Como, bueno, eso es como, está dentro de los casos de, bueno, entendiendo los conceptos, y de ahí mi preocupación en el sentido de profe, ¿no? Eh, entendiendo bien los conceptos de contrato y organización, esos dos casos que dijeron hasta ahora se sacan, lo cual no quiere decir que se te ocurran ejemplos, los vemos, ahora lo vemos y vemos algunas diferencias. O sea, esperen que no tocan los nombres porque si no después no los voy a poder referir. Alexia y Luz, dale. Bárbaro. Ahí vamos anotando con los colegas. Bien. Sí, ¿quién sigue? Ahí, lo que quieran, ¿eh? Así tiramos. Es como hablen ahora y callen para siempre. ¿Alguien más quiere aportar algo, un caso, algo que quiera repasar, algo que no entendió? No, yo siguiendo la misma línea que las chicas también lo mismo. Me costó mucho, capaz sí entendí el texto, pero a la hora de tener que ubicarlo en el mapa, me resultó difícil. Traté de verlo con las clases grabadas que nos pasaron los profesores, pero también, o sea, siento que me hice más problema en la cabeza, no supe cómo, la verdad que siento que hice muy mal el trabajo. Me sentí muy ¿Cómo perdido. es tu nombre? Joaquín Diserio, sí, no puedo cambiarme el nombre, no sé por qué. No, no importa, Joaquín. Para ahora es suficiente. ¿Y cómo es el caso que vos querías ubicar que no pudiste? Bueno, arranqué primero con, bueno,
tratando de usar un ejemplo de un trabajo que tuvo mi hermano, pero Sí, finalmente preferí uno mío porque sentí que porque era era más más fácil. fácil. Sí. Claro, pero está bien. Pero también no me sentí cómodo, la verdad, con el trabajo en ningún momento y siento que terminé entregándolo ¿Cómo muy. era el de tu hermano? El de mi hermano trabajaba en una empresa que llamaba HB Solution, que bueno, van a fijarse, trabajan con cargas eléctricas de alta tensión, media tensión, y nada, me contaba de una experiencia que tuvo donde por 2 meses estuvo trabajando en otra empresa, prestando su servicio, pero O sea, no sentí. dependiendo de esta. Sí, pero, o sea, él hacía su trabajo, se podía ir cuando quería, en ningún momento lo sentí identificado con el texto de Palomino, entonces no pude, sentí que no podía, o sea, como que no me salía bien, no me iba a Bueno, salir bien. ahora lo vemos, ahora lo vemos. Eh, Igual no está tu hermano acá para preguntarle, pero No, porque entonces eso, elegí un trabajo mío, porque sentí que iba a ser más fácil porque no. bueno, ahora igual después te pregunto de lo de tu hermano como para ver cómo Dale. resolvemos eso. ¿Y el tuyo cuál era? ¿Cómo era? Yo trabajaba, en un tiempo trabajé en Sonfi, en una empresa llamada Sonfi, como periodo de depósito, y nada, era monotributista. eh, pero es medio raro, porque tampoco entendía mucho cómo estaba configurada la organización internamente. Sé que, no sé si no me acuerdo en su momento si era una filial o si reportaba o si o sea, yo trabajaba para Sonfi, eso es lo único que sé. Trabajaba para Sonfi, me daba, no te- tenía libertad de acción de hacer mis tareas, pero bueno, eran hacer pedidos, hacer restock, este, no es que, sí, era una relación asalariada, eso lo entiendo, pero no. La parte del monotributista, de ser monotributista, como me deja las dudas ahí también. Bien, bueno, seguimos. No digo porque si no me meto en cada caso, ahí veo más o Mm. menos. En general, yo lo que veo hasta ahora, salvo este caso que pusiste ahí, que igual también como que ahí falta saber como qué preguntar, ¿no? Digamos, como que Mm. ahí me parece que la clave es saber qué preguntar, para lo cual es el sustento de eso es saber entender bien esos dos conceptos, contrato y organización, porque eso es lo que organiza, digamos, todo. Pero ahora vemos, lo digo así en abstracto para no meterme en los casos. Bueno, ¿quién más ahí tenía algo para mencionar? Mm. O caso o pregunta. Puede ser una pregunta o algo del texto o algo de la clase, lo que, si hay alguien más que tenga algo para trabajar, aprovechen, es ahora. Ahora o nunca. No, nunca no, mentira, pero antes del parcial ahora. ¿Nadie más tiene nada para preguntar? Bueno, bueno, vamos a arrancar entonces con con estos casos. Sí, eso, me parece que traten de registrar. No me acuerdo si están en dos videos la clase o en uno. En dos, sí, son, Claro. son dos. Bueno, si están los dos, porque no me acuerdo porque la íbamos a cortar al final, no me acuerdo porque no la vi ahora. En principio, en la primera parte, o sea, está explicada toda la parte conceptual y teórica de cómo se llegó ahí. Con lo cual eso, cuando explicamos Marx, Weber, Durkheim y todo lo que trabaja Héctor en el texto, no es como de relleno, como quien dice, ¿no? Sino que eso permite, si yo entiendo eso, si yo puedo entender esa dinámica, esos conceptos, en principio no digo que pueda entender, pero me puedo aproximar más a tratar de ubicarlo en el caso, digamos, ¿no? Porque esos y u otros, quiero decir, eso como en primer lugar. Entonces, eso es como entender por qué utiliza la dimensión contractual y trabaja con Durkheim sobre todo, por qué utiliza el marco de Marx y por qué eh, utiliza a Weber para pensar las discusiones de la legitimidad y demás, pero que tiene que ver sobre todo con en nuestro caso, para lo que nos sirve, entre comillas, o para lo que se sirve de ese texto, es para pensar en la cuestión de la organización, o sea, en el concepto de organización, que es la capacidad de organizar el propio trabajo.
si no se entiende la profundidad conceptual de eso, después se confunden, porque que yo pueda tomar 4 decisiones, de dónde lo pongo exagerado, por supuesto, no es que ustedes dijeron eso, lo banalizo y lo pongo exagerado para que se entienda el concepto. Otra cosa que no dijimos, porque no estamos presencial, pero me pueden interrumpir. O sea, cuando estoy explicando algo ahora, anímense y me interrumpen o hacen aclaraciones o lo que fuere sin ningún problema. O sea, no, tienen habilitado ahí para interrumpir. Entonces, bueno, lo banalizo a propósito, no digo que ustedes lo hayan dicho así, pero quiero decir, si yo, porque yo esté acá en mi trabajo y pueda decidir dónde pongo el Excel o dónde pongo la virome o dónde cargo el paquete o dónde esto, eso no hace que yo tenga capacidad sobre la organización del trabajo. Perdón. Partamos de la base. Entonces, para eso hay que entender lo que es la relación de trabajo en el modelo capitalista y esas 2 dimensiones que nos plantea Marx, como Héctor parte de ese, como el armazón de, como ahora vamos a los operativos, digamos, pero ¿cuánto tiempo dijimos, Demi? Obvio, si terminamos antes, pero quiero decir como estimativo, ¿cuánto habíamos dicho? No habíamos fijado, no lo Ah, habíamos dicho, pero habíamos dicho 1 hora y media, ok. pero entre nosotros. Porque así nos organizamos. Bueno, entonces vuelvo a retomar esto. Traten, porque si no era, bueno, lean del texto o salten toda la primera parte y listo, y vayan al cuadrito. Y no, porque el cuadro es una categorización conceptual, pero que no es que se tienen que estudiar economía y sociedad de Weber, no, pero entender por qué, o sea, la idea principal, que es, lo voy a decir rápido porque para eso está la clase, pero quiero decir para mandarlos de nuevo a que le den una mirada a la primera parte de la clase, porque eso supone entender algunos conceptos, como esta idea em, eh, de dónde parte, Héctor, ¿no? Entonces, parte del concepto de trabajo, o por lo menos, perdón, el concepto de trabajo asalariado de Marx, ¿no? Entonces, y cuando trabaja toda esa parte del concepto de trabajo asalariado de Marx, después refuerza como la discusión de lo contractual con Durkheim y refuerza la discusión de lo organizativo con Weber. Pero el corazón es que dice, bueno, para Marx la sujeción directa, la sujeción indirecta, ¿no? O, perdón, perdón, la subsunción formal, la subsunción real, no importa ese nombre, porque aparte yo se los aclaro en la clase, como qué equivalencia tiene ese nombre a las demás, ¿no? Pero quiero decir, lo pongo a propósito como para entender la importancia, lo trae de ahí, ¿no? Entonces, bueno, de ahí uno tiene que darse una idea que eh, em, ¿cómo se dice? Marx para dummies, ¿no? Marx de, no, no, sin profundizar, ¿no? Sin profundizar, bueno, ¿qué es? Alguien tiene capital, alguien tiene fuerza de trabajo, digamos, no hay mucha vuelta, ¿no? Entonces, eso es como lo estructural, digamos, era la cuestión básica. Entonces, primero partamos de ahí, ¿no? Como de esa cuestión, como entender de dónde viene de esa discusión capital trabajo. Yo termino ahí un Ah, poco el comentario general y después, no sé si está Roxy o Demi, si quieren comentar algo, adelante, porque vayan profe, pensando. Sí, dale, perdón Dami, que le si interrumpan, no hay interrumpa. problema. Claro, yo en el primer momento lo pensé así, entonces Sí, dije, es trabajo asalariado. Pero sí, como en realidad, digamos, no es que me lo exigen, pero medio me lo exigen, me tengo que terminar haciendo el monotributo, sí. dije, ¿no es entonces una prestación de servicios si yo tengo que ser un monotributo? Mirá, pero te voy a decir una cosa, vos dijiste O sea, no registrado. claro, no está registrado, pero es como que a largo plazo tenés que hacerte el monotributo. Vos Porque, supuestamente estás como en el otro caso. Bien, que entonces, tenés que hacerte el monotributo. en realidad, yo ahí dije, ¿cómo estoy? O sea, si yo lo pienso como está este marco, que es lo primero que yo pensé, digo, listo, es Sí, trabajo asalariado. Pero si yo me tengo que forzar a hacer el monotributo porque necesito tener sí. determinadas Bueno, vos misma lo estás diciendo, garantías. perdón. Sé como Alexia, interrumpe y piensa en voz alta. Digo, Sí, porque sí, siempre sí. generalmente los estudiantes se intimidan, les da miedo. Así no se aprende. Se aprende hablando, pensando en voz alta, reflexionando, digamos, como equivocándose. Bueno, entonces vamos por partes.
esa, cierro esa idea y ahí vuelvo a eso que dijiste y retomamos el del compañero. Es Dale. exactamente lo que vos dijiste, sería una foto de por qué, porque vos acabás de decir ¿cuál es la explicación de dependencia? La Claro, explicación conceptual de dependencia es lo que vos dijiste. No me queda otra y tengo que hacerlo. Vos misma te bien, respondiste. O sea, ¿tenés dependencia? Sí. Esa es claro, la explicación. O sea, vos le dijiste, vos no podés andar por la vida decidiendo porque tenés, como dicen los abogados, que creo que lo digo siempre, así que debe estar en la clase, es un estado de necesidad que vicia la voluntad, digamos, ¿no? Entonces, vos no podés decidir no hacerlo, no podés decidir irte, podés parcialmente decidir, digamos, sí, pero sí, no podés sí, decidir no trabajar como trabajador. Estamos haciendo en general, por ahí uno tiene no sé qué, qué tal lo puede ayudar. Casos no se piensa en general. El trabajador, perdón que lo diga así, pero como para que ustedes vayan ahí, como que después se meten en los líos de los conceptos, pero no se pierdan esa idea, ¿no? Como la idea es, el trabajador solo tiene su fuerza de trabajo. Mientras esté esa decisión de que no puede, no tiene, imagínense el punto, el otro punto. Yo soy un prestador de servicios real. Ahora vamos a volver a ordenar. Primero, soy prestador de servicios real. Bueno, puedo, tengo trabajo para acá, facturo para acá, tal día facturo para allá, tal día facturo para allá, tal día facturo para allá, tal día facturo para allá. Obviamente en el medio hay 3 millones de grises. Lo estoy poniendo siempre para entender los conceptos o cuando son conceptos complejos, siempre como estrategia de estudiante, digamos, siempre traten de estereotiparlo para entenderlo. Pero después sabemos que en el medio no es tan así. O sea, no es que hay prestadores de servicio que por ahí facturan para un solo lado, bueno, ¿y cómo sería? No sé qué, digamos, ¿es trabajador o no trabajador? Bueno, ahora vemos eso, pero quiero decir, para entenderlo, hay que entenderlo bien estereotipado. Entonces, vos lo dijiste mejor que yo, digamos, en el sentido de, bueno, pero yo no puedo. Bueno, eso es. Eso te da la dimensión de la dependencia, no mm, necesariamente la organización. O perfecto. sea, se entiende como para marcar el cruce. La dimensión de la dependencia la tenés seguro. O sea, No ya importa la estás en esa forma, parte del cuadrante. Por lo tanto, no estarías en la parte de prestación de servicio ya seguro. Porque claro, ya tengo un estado de necesidad que dice a mi voluntad, toda la parte. Héctor no usa esa parte, o sea, esa frase, creo que la digo yo en la clase, pero sí usa cuando él trabaja toda la parte, él la trabaja más a los sociólogos, digamos, explicando a Marx, y que no sé qué, pero trabaja la cuestión de la necesidad. Dice, bueno, el trabajador solo tiene su fuerza de trabajo, no puede hacer otra cosa, etcétera. Bueno, eso es lo que a vos te da la dependencia. Tengan eso en la cabeza. O sea, la estado de necesidad que eso, que tiene el trabajador, eso es lo que me da la dependencia. claro, Entonces, por eso, sin ponerlo en situaciones personales, no, yo porque mi pareja o mi padre o no sé qué me puede ayudar. No, como trabajador. Si yo tengo una propiedad o tengo, no sé, medios, es otra cosa, digamos. Pero en principio como base para el análisis hay que ir a esa idea, ¿no? Entonces, yo tengo un estado de necesidad que dice la voluntad, ya de por sí necesito, no puedo decidir, hago esto y porque necesito el trabajo, porque tengo que trabajar, porque la situación está difícil, no sé, por lo que sea, eh, bueno, ahí sos un trabajador, digamos, o sea, en estos términos conceptuales. Después vas al texto y buscas elementos para argumentarlo, como más lindos, por decirlo, claro, ¿no? sí, Pero sí, ya sí. te queda claro que estás en la parte de dependencia. En tal caso, la discusión será, ¿qué capacidad tenés de organizar tu propio trabajo, como para saber en cuál de las eh, si estarías más en nueva forma de gestión o estarías más en esta parte de acá. Y si, ahora al final lo ordenamos, ¿no? Pero se dan cuenta como que ahí ya definí claramente qué es dependencia, no tengo ninguna duda, todo lo que diga independencia no va. Ahora, ¿qué me faltaría definir? Bueno, por un lado, ¿qué capacidad tengo para organizar el trabajo, pero pensando en esto de la organización del trabajo propiamente dicha? No que puedo correr la virome del lugar, estoy exagerando con el ejemplo, ¿no? Como, no que puedo decidir una cosita de, ay, bueno, pues mando un mail a tal hora. Eso no es
decidir sobre la organización del trabajo. ¿Se dan cuenta? O sea, decidir sobre la organización del trabajo es decidir cómo se estructura el trabajo, que yo no, ni siquiera nadie me diga nada y yo podría no ir o podría tomar todas las decisiones que tienen que ver con mi trabajo. Por supuesto, como dijimos recién, en el medio de crisis, por eso les decía, que a veces en los trabajos por proyectos nos dicen, bueno, pero iría acá, porque también hay mucho discurso y práctica, ¿no? Hay trabajos que son realmente por proyectos. Yo conozco gente que trabaja por proyectos en relación de dependencias, muchos en el área de management, es típico, o sea que sí tienen dependencias, son trabajadores, pero que en realidad trabajan por proyectos y como no tienen un día a día, como que mientras cumplan los objetivos y no sé qué, ese es más típico de nueva forma de gestión. Pero, y también hay mucho discurso, por eso les digo, ahora ordenamos esto, ¿se entiende? Hay muchos que saben, no, bueno, tú puedes, como dice en el texto, ¿no? Tú puedes hacer como si fuera tu propio negocio, no sé qué, pero en la práctica tenés un jefe que te dice el día a día lo que tenés que hacer. Entonces, ahora quería volver y un poco, y luego esta explicación así medio de ida y vuelta, ahora ordenamos como al final un poco los conceptos, pero... Quería volver un poco también a algo que aparecía ahí, entonces, o algo tiene que ver con la dependencia, algo tiene que ver con la estructura, con la organización de trabajo, con la capacidad de organizar mi propio trabajo, y que ahí en ambos casos puede ser del lado de organización de trabajo, pero puedo ser dependiente o no dependiente, ¿se dan cuenta? O sea, depende. Y eso depende de cada trabajo. Por eso yo les preguntaba, bueno, ¿y qué haces? ¿Cómo lo haces? ¿No? Y la tercera, que es la que trajeron un para acá, que estoy segura que está en la clase, no la volví a escuchar ahora, pero bueno, supongo que de mí sí, que la cuestión de la precarización. O sea, si es un trabajo, de hecho, en el texto, creo que no en el que tienen ustedes, pero en uno que nosotros siempre lo mencionamos, eh, estoy prácticamente segura que está en la clase, que hay una línea punteada abajo del cuadrante de dependencia y organización, ¿no? O sea, el trabajo asalariado, por decir, como hay una línea punteadita abajo que es, bueno, conceptualmente es dependiente conceptualmente, depende organizativamente, perdón, disculpen que les hago líos con los conceptos, tiene subordinación organizativa para no mezclar los conceptos, eh, entonces, pero a la vez puedo estar registrado o no registrado, ¿se entiende? O sea, como eso, esa es como una línea de puntos que había ahí en el cuadrante que me parece que en la versión digital no está, pero creo que en la clase, ¿no te acordás vos de mí si en la clase lo menciono eso? Eh, Profe, yo tenía una duda con respecto a eso porque hablábamos con el profe la dale, semana dale. pasada del tema ese de precarización, Sí, porque digamos que yo lo entendía como que la tercerización tendría que ser precarización también, ¿no? no necesariamente, ahora lo vemos. Por eso, ven, hay que entender cada concepto. Ahora vemos, ahí lo anoté, lo que me dijiste. Claro, porque Perdón, no en mi sé, ¿vos te caso, acordás de perdón, mí? pasa que en Perdón, mi caso estoy en una empresa que está tercerizada, entonces ahí me queda como la duda de cómo plantearlo ahí. bien. Sí, en la clase está eso y bueno, en el texto también está en el mapa, Sí. está la liñita punteada Ah, le pusimos del la trabajo. niñita punteada, no me Sí, sí. acordaba, porque eso no estaba en el original. Igual estaba Héctor todavía vivo, lo hicimos con él. Pero quiero decir que en el original, en el primero que hizo, no estaba la niñita punteada y eso fue algo pedagógico, digamos, justamente para los estudiantes. Entonces, bueno, ahí ahora ordeno todo, ¿eh? No se preocupen, tenemos así como, vamos bien, ¿no? Vamos aclarando cosas. Después al final hacemos como un check y ordenamos todo, pero la idea es ir y venir un poco con estas cosas que aparecieron que tienen sentido. Gracias de mí. Ahora vamos, Daniel, a lo que planteaste al final, Daniel, ¿no? Primero, entonces por eso, distinguir los conceptos, eso es la clave, ¿no? Como, bueno, son bichos distintos. Justamente, una cosa es la dependencia, que ya quedó clara, me parece, con esto que acabo de señalar, por más que eso no implica que no pueda haber dudas. La otra es
bueno, yo ya miré si soy dependiente o no dependiente, o si este trabajo que me proponen es dependiente o no es dependiente, ¿no? Como lo primero que tendría que hacer es hacer preguntas para saberlo. O sea, el trabajo no es de una manera u otra según su esencia, ¿no? Por ejemplo, les pregunto yo a ustedes antes de seguir, si los docentes, ¿dónde los ubicarían? ¿Qué les parece? Piensen en voz alta. Animaos. Profe, en el cuadro uno. A ver, ¿por qué? ¿Cómo te No, no, parece ahí? no, Hola, no. Noé. Hola. Para mí son trabajadores asalariados. ¿Qué dicen? ¿Quién dice otra cosa o quién complementa o quién, qué les parece? Yo pienso que sería como dijo la profe, o sea, ese sería como el típico, pero hay muchos grises, digamos. Es, Sí, es que hay, obviamente, pero bueno. exacto, Hay muchos acuérdense, la casos esencia particulares, digamos. no, claro, la esencia no me la define, no hay una esencia que me defina la modalidad contractual. Ustedes me tendrían que haber preguntado a mí, ¿no? No es. Bueno, pero ¿cómo trabaja? O sea, ¿cómo trabaja? ¿No? Como decir, bueno, es su único trabajo, es lo único que hace, no sé qué, digamos, ¿no? Como en principio, esa sería, porque yo puedo decir, bueno, yo soy este docente, vamos a poner un caso prototípico. Ay, ¿qué hiciste? Mi gato, perdón. Se tira del patio. Y le pegó mal y se cayó arriba de la soga. Son más bobos. Perdón. Cosas domésticas. Perdón. Entonces, usted me tendría que preguntar, en principio, obvio, lo que dice Noelia está bien, pero a propósito pongo eso. Les podría haber dicho médicos, ¿no? Y entonces ustedes tienen un imaginario, pero primero ya de por sí tendrían que decir público o privado. ¿Va en el cuadro uno o en el cuadro 2? Ya de por sí me tendrían que haber preguntado eso. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿público o privado? No público. Bueno, ok, ya estamos acá, digamos. Ahí podemos jugar un poco en ponerlo del cuadro uno dentro del cuadro 2 porque no está desarrollado el cuadro de público. Pero supongamos que obviamos eso para no complejizarlo, porque tampoco les vamos a pedir eso. Pero sí, esto. Está bien, el docente en particular, en general, el docente prototípico, digamos, podemos decir que tiene dependencia, no en principio, el prototípico, pero hay muchos modos. Pero no necesariamente puede decir que tiene, uno podría decir que está en un gris en las nuevas formas de organización de trabajo u otras, ¿no? Como decir, ¿por qué? Y porque tiene bastante capacidad de decidir sobre su trabajo, o sea, más que el obrero de Taylor, para ponerlo insisto con los ejemplos estereotipados, ¿no? Más que el obrero del obrero de Chaplin, ¿no? De los que vieron la película de tiempos modernos. O sea, tiene un poco más de capacidad de decidir sobre su propio trabajo, en el sentido de cómo organizar su trabajo, etcétera, pero más o menos, no todo. O sea, las clases tienen un horario, ¿no? Como uno no podría ponerlo completo. Si uno quisiera jugar con esto, porque ¿cuál es el objeto? ¿Ponerlo exacto donde va? No, poder fundamentar y argumentar. Eso es lo más importante. Entonces, si ya a mí me pusieran en el final, en el coloquio o en lo que sea, ¿no? Como dónde pondría a docente, lo primero que tengo que decirle al profe es, bueno, ¿cómo trabaja? O sea, es su único trabajo, trabaja para ir al lado, trabaja en público privado, etcétera, ¿no? Como hay muchas formas de ser docente. Entonces, perdón, el prototípico que todos nos imaginamos, el maestro o el profe de no sé qué, que solo hace ese trabajo y depende de ese trabajo, etcétera, etcétera. Bueno, también no sé si lo pondría totalmente en trabajo asalariado, que obvio es trabajo asalariado, pero quizás lo pondría un poquito más corrido para el lado de nueva forma de organización de trabajo, no porque sea una nueva forma de organización de trabajo, que es una de las conceptos que le puso Héctor en ese momento, pero no era ese solo. Piensen que ahí mismo hay otras formas, en el cuadrante de arriba, ¿no? En el segundo, hay otras formas te lo dice Héctor, de subsunción formal, por ejemplo, qué sé yo, los que trabajan, esos que son medio, ¿no? Que es medio trabajo a domicilio y medio no.
¿no? Que si estoy en mi casa y me dedico, que se usa mucho ahora, y era de esos tipos, a remachar carteras, ¿no? Vieron que hay mucho en el conurbano, zapatos, no sé qué, estoy en mi casa. ¿Quién me dice cómo organizar mi trabajo en mi casa? Nadie. O sea, está más de ese lado. Y no es una nueva forma de management, pero como si entiendo el concepto, sí, obvio, dependo, no me queda otra, tengo que estar todo el día cosiendo zapatos en mi casa, en esas formas que se parecen más a las formas precapitalistas. Y de ahí el corazón del texto, de la sujeción directa a la sujeción indirecta. Porque el corazón del texto, ahora voy a las respuestas puntuales que van quedando, ¿no? Pero se entiende, el corazón del texto es mostrarnos, y ahora mucho más, pero en el momento que todo lo escribió, que fue en el año 2000 el original, era mostrarnos cómo el capitalismo daba como una vuelta, ¿no? Como diciendo, bueno, ahí se está volviendo a esas formas de sujeción indirecta del trabajo del capital. ¿Qué son, si no, los trabajadores de Rappi? Digamos, o sea, ¿ahí hay capital o no hay capital? O sea, hay capital, hay un Don Rappi que se lleva el dinero y que tiene la propiedad, que tiene el capital. ¿Existe o no existe? Bueno, que se transfigure, que desaparezca, que se invisibilice, que no sé qué, no quiere decir que somos todos prestadores de servicio que nos unimos y que nadie gana dinero con eso, digamos. O sea, hay las formas de explotación, para ponerlo en términos marxistas, digo, del capitalismo cambian, no son las mismas, digamos, que el obrero de Chaplin, ¿no? Que veíamos ahí. Entonces, ahora vuelvo para atrás y ordenamos la discusión. Primero, entonces, volviendo al docente, para cerrar esa y después vamos a las anteriores. Volviendo al docente, el docente, en principio, ese docente que vemos, qué sé yo, que anda acá, sí, yo lo pondría como trabajar asalariado, sí, obviamente si me corren y tengo solamente ese cuadrante para poner, lo pongo, pero haría esa salvedad, que no es el mismo, tiene cierto margen de organización de trabajo que en otros trabajos no hay. Imagínense un médico, o como yo supongo a propósito a veces, cualquier médico, pero imagínense un cirujano, un neurocirujano. ¿Cuánto le dice el jefe cómo tiene que hacer el trabajo? ¿O cuándo, cómo? Digamos, en general, poco y nada. ¿Se entiende? Entonces, la estructura, la organización del trabajo, obviamente que da alguna respuesta, tiene alguna, si tiene dependencia, tiene alguna respuesta a la organización del trabajo. El docente, vamos a pensar rápidamente así, no importa para ubicarlo, pero como para desestructurarles la cabeza. Sí, el docente prototípico, podemos discutir si era el asalariado más clásico o si lo corro un poquitito para el costado. Bueno, no puedes organizar todo tu trabajo, pues no puedo ir cuando quiero, no puedo decir hoy no voy, con lo cual ahí hay alguien que está estructurando ese trabajo. No puedo dar lo que quiero, si bien tenemos bastante libertad en todos los niveles, mal que le pese a los gobernantes de turno ahora y siempre tenemos bastante libertad, pero sobre unos contenidos mínimos, digamos, ¿no? O sea, hay un calendario académico, o sea, no estructurás totalmente vos, digamos, cómo manejas tu trabajo. Entonces, la discusión estaría, ¿no? Lo pongo más acá, un poquito más acá y lo justifico. Bueno, el docente en su aula no tiene ahí, yo no está el decano ahí mirando, ¿no? Hacemos estas cosas que nadie nos obliga, podríamos decir, bueno, no hay clases y estamos, para mal y para bien. Digo, como el docente tiene como ciertas, eh, y los médicos lo mismo. Ahora, por poner ejemplos así. Pero también no pensemos esos ejemplos extremos. Pensemos que el docente puede ser cualquier docente, pero lo pongo en este que seguro le suena. Un docente prototípico de inglés o de, ¿no? De idiomas. ¿Qué vive? ¿De qué? Voy, tengo una prestación de servicios, doy clases en una empresa, ¿no? Tengo alumnos particulares en mi casa, no me interesa ir a las escuelas, es un plomo, no quiero ir a las escuelas. O capaz un día va a una escuela. Entonces en esa escuela dice, esta me queda cerca, me queda en mi casa. Ay, sí, voy a la escuela. Esa la tengo. Pero bueno, en esa escuela es asalariado, como más tradicional, si quieren, dentro de todo, con esta discusión de, bueno, ¿dónde ponemos ahí si es un poquito más organización de trabajo, un poquito menos? Eh, pero en las otras es un prestador de servicios. Y no es que es un precarizado, es un prestador de servicios porque se va y nada más. Digamos, presta sus servicios, se lo evalúa por resultados, no sé qué, y nadie no acuerda, ¿no? Dice, bueno, voy a ir tanto, no es lo único que hace, factura en un montón de lados, digo, como para, da un poco en la casa, da un poco en otro lado. ¿Se dan cuenta? Entonces, el ser docente de la Margarita del médico es un clásico. El médico es el médico de hospital, relación de dependiente, que se afila al sindicato de médicos, dice, no nos pagan lo que nos corresponde, ¿no? Etcétera.
el médico que trabaja en la casa, que generalmente complementan, el médico que tiene un consultorio paquete, no sé dónde, pero va al hospital público porque ahí realmente se aprende. Entonces los que tienen papás o conocidos o familiares médicos en la casa lo sabrán. Entonces, ¿qué es el médico? Y qué sé yo, no sé, depende. Por lo pronto, por la propia dinámica de la profesión, como dice Héctor en el texto, con los que tienen matrícula, ¿no? Lo dice piensa en un plomero. Vos no le decís al plomero cómo organizar el trabajo. Ojalá le pudiéramos decir, ¿no? Que viene y te dice, es tanto. Y vos decís, bueno, qué sé yo, cobrame, no sé qué decirte. Pero se dan cuenta, o sea, como hay ciertos, por la propia expertise de la profesión, pero ese plomero, ¿se entendió el médico? Vieron que puse a propósito. El docente, si ustedes les preguntan eso en un coloquio, donde sea, o para ustedes mismos pensar y abrirse la cabeza, lo primero que tendrían que pensar es, bueno, hacerle preguntas. Decir, bueno, sí, pero ¿cómo trabaja? ¿Es el único trabajo que tiene? ¿Solamente trabaja para eso? ¿Qué hace? No sé qué, ¿cómo lo evalúan? ¿Lo evalúan por resultados? ¿Cumple horario? ¿Se dan cuenta? Esa es como, en función de eso yo puedo definir, sí, dónde lo ubicaría. Pero primero tengo que entender eso. Entonces ahora, ¿qué dimensiones tengo que pensar? Tengo que pensar lo contractual, que tiene que ver con eso de la dependencia. Estamos, lo organizativo, que tiene que ver con la capacidad de estructurar el propio trabajo. Y ahí sí, fíjense, la dependencia es como no, ¿vieron cómo se dice? ¿No estás más o menos embarazada? Bueno, la dependencia es así. No, dependencia o independencia, no hay más o menos. No hay grados de dependencia. ¿Estás dependiente o sos independiente? Digamos, ahora vamos a ir bueno, y si estoy no registrado, si soy monotributista, primero vamos de lo general a lo particular. Entonces, o soy dependiente o soy independiente. No hay grados, ¿no? Como o tengo un contrato laboral o tengo un contrato mercantil. No hay grados en eso. Por otro lado, segunda dimensión para analizar. Bueno, ¿qué capacidad tengo de estructurar mi propio trabajo, de la organización de trabajo? Bueno, ahí sí, por eso es mayor o menor. Porque ahí sí hay grises, digamos, no me refiero a grados de subordinación, como dice Héctor. Hay algunos más obvios, como dijimos recién, el obrero de Chaplin, el trabajo por proyectos. Ahora vamos a ver, Luz, algunos ejemplos, pero el obrero de Chaplin, ¿no? Como bueno, está claro que no puede decidir, pero bueno, el mundo no es el obrero de Chaplin ni el trabajo por proyectos. El mundo es un gran gris en la forma de trabajo. Entonces, esa sería la segunda dimensión. Pero la tercera es la que ustedes trajeron. Bueno, ¿cuánto de ese trabajo, si es asalariado, está registrado, ¿no? O sea, en ese sentido, si está registrado, bueno, lo pongo en el cuadrante de trabajo asalariado, si no está registrado, lo pongo en el trabajo, en el mismo cuadrante, pero aclaro que es un trabajo precario, después vamos a la tercerización, primero vamos por acá. Aclaro que es un trabajo precario y en el texto hay una definición de trabajo precario. Ojo, que por lo que dijo Daniel, supongo que Demi lo trabajó la semana pasada, pero lo volvemos a repasar y está en la clase, insisto con la clase. Entonces, hay una definición de precarización que no es la única posible, pero es la que usó Héctor y es la que vamos a ver por ahora. Si alguno de ustedes en sus casos trabaja precarización, seguramente les daremos otros textos, pero en principio nos aferramos a esta. ¿Qué es precarización? Según está escrito ahí en el texto y que toma Héctor de esa corriente que trabaja la precarización vinculada a los derechos asociados al salario, ¿no? O sea, la precarización más típica que viene de la lógica de los franceses, Robert Castel, etcétera, ¿no? Como decir, bueno, precarización en el sentido de yo tengo un salario, ¿no? Y me pagan por mi tiempo de trabajo, ¿no? Eso es un salario, en definitiva. Digo, no, no es un recibo de sueldo. Un salario es, me pagan por mi tiempo de trabajo. Entonces, yo soy un asalariado porque me pagan por mi tiempo de trabajo, no porque tengo un recibo de sueldo. Eso es un detalle, digamos. Entonces, y yendo después a lo de monotributo, porque ya aprendimos en Derecho 1 se supone que en derecho laboral y en relaciones de trabajo está la primacía de la realidad, con lo cual vale lo que es y no lo que parece. Si yo soy un asalariado, porque lo que dijo Alexia, no me queda otra, digamos. Soy un asalariado por eso. No interesa la forma papel que eso tenga. Si tiene contrato, no tiene contrato, dice no sé qué o dice no sé qué, porque justamente
el derecho laboral viene para, em, eh, eh, o intenta equilibrar esas partes y dando por sentado que el trabajador es hiposuficiente y que quizás aparezcan cosas que no son la realidad. Entonces, el derecho laboral viene a suplir, digamos, o perdón, a matizar esa desigualdad. Vuelvo, sigo para atrás. Entonces, dijimos lo de dependencia, dijimos lo de organización, que dijimos que ahí había esta discusión de, bueno, cuánto realmente tengo capacidad de decidir sobre mi propio trabajo y cuánto no. En los casos que son dudosos, entonces tengo que argumentarlo y bueno, digo, no, en realidad yo realmente, porque la verdad es que me dan los objetivos en marzo y mientras yo los tenga durante el año, cada tanto reporto a mi jefe más o menos qué voy haciendo, no sé qué, le voy contando, tengo reuniones de trabajo. Ese es el otro extremo. A veces, porque tengo una reunión de trabajo, ah, bueno, listo, ya es, no tengo ninguna capacidad. No, todos reportamos. Digamos. Yo trabajo en prestación de servicios y también, digo, tengo que contar cada tanto qué es lo que estoy haciendo, ¿no? Entonces, tengo que mirar la parte de dependencia, tengo que mirar la pata de organización y tengo, si es asalariado, tengo que mirar la pata de registro o no registro para ubicarlo en la línea punteada abajo o arriba. ¿Hasta ahí vamos? Pues sigo, después me repreguntan. Monotributo, u otras formas, ¿no? Digo, monotributo porque hoy está el monotributo, digamos. El Fondo Monetario y este gobierno, no sé si saben, quiere que se termine el monotributo, con lo cual habría autónomos directamente, con una carga impositiva mucho más alta. Pero bueno, esa es otra discusión que espero que estén al tanto. Pero más allá de eso, la discusión de prestación de servicio formal, formal, no real, por eso digo formal, ¿se entiende? Entonces, que yo, ahí vuelvo a traer el derecho al trabajo, que yo tenga una papeleta no interesa, digamos, porque para el derecho al trabajo lo que vale es lo real. Si vos, y siempre pensar en los casos estereotipados, vuelvo para entender, ¿no? Yo facturo solo un solo lado, sabemos que en general esto es más complejo, pero es igual, facturo solo un solo lado, la mayoría de los empleados públicos, no la mayoría, o gran parte de los empleados públicos, pero no solo los empleados públicos. Digamos, muchos de los trabajadores de seguridad aparecen como cooperativistas, no sé si saben, aparecen cooperativas de seguridad que no son cooperativas, claramente. em, ¿Por qué? Porque son trabajos. ¿Qué hace que sea fraudulento? El monotributo fraudulento es un trabajador asalariado precarizado en el cuadro. Eso es sencillo, digamos, no hay mucha ciencia con eso, ¿se entiende? Por eso yo les decía, no es difícil, entre comillas. ¿Por qué? Porque bueno, ¿su dependencia cuál es? Bueno, voy de 8, le preguntamos a Alexia y me va a decir, no, yo voy de tal hora a tal hora. Perfecto. ¿Podés elegir no ir? Y no. ¿Tenés un jefe? Sí. ¿Quién te dice más o menos cómo? Bueno, obviamente, si es un trabajo profesional, no te van a estar diciendo cada cosita cada 2 minutos. Todos pueden decidir algo en su trabajo. Un obrero metalúrgico también decide un montón de cosas. De hecho, los empresarios se aprovechan mucho de eso, de esos saberes de los trabajadores, en el sentido que para bien, digamos, ¿no? Como decir, bueno, dame tu saber que lo uso. O sea, no es que no puedan decidir nada, pero acuérdense lo que dijimos, de la estructura, de la organización del trabajo, ¿no? En general, bueno, eso, piensen, ¿cuánto realmente puedo decidir? ¿Puedo reportar o no reportar? Ahora les pongo algún ejemplo, ¿no? Entonces, eso tenía que ver con la subordinación o mayor o menor, por eso ahí decíamos que era mayor o menor. ¿Se acuerdan? Dependencia o independencia está referida a si hay un contrato laboral o un contrato mercantil. Claramente, un contrato laboral es el contrato donde todo lo que venimos diciendo, ¿no? El contrato mercantil es donde se presume que las partes son iguales, sabemos que esto nunca es exactamente así, pero se presume que medianamente son iguales y que una parte le presta un servicio a la otra que se evalúa por resultados, empieza y termina, ¿no? Esa es la idea. Entonces, la misma persona puede estar haciendo una prestación de servicios, pero también puede estar haciendo un monotributo precario, fraudulento, ¿no? Que al derecho al trabajo no le interesa lo que está en el papel. A diferencia por ahí del otro, no es que hay que firmar cualquier cosa y que eso no importa. Obvio que uno tiene que mirar lo que firma en la medida de las posibilidades, si hay un contrato escrito mejor, obviamente, eso ya lo sabemos. Pero sabemos que por derecho uno, si hay relación de trabajo, hay contrato de trabajo. Por lo tanto, si yo no tengo nada escrito, tengo un contrato de trabajo por el uso y la forma, porque hay relación de trabajo. Eso ya lo sabíamos. Y monotributo fraudulento es lo mismo.
¿no? Si yo tengo un monotributo donde realmente, insisto, le facturo todos los meses por el mismo monto a la misma persona, bueno, obviamente cualquier juez te va a decir, no, señor, esto no es un monotributo. O sea, ¿usted dónde más facturaba? No, a vos no te va a decir, le va a decir al patrón, va a decir, porque eso siempre es donde se dirime. Y en realidad, creo que se los conté en la clase grabada, de hecho no es menor que el origen de ese texto, que es un texto teórico, el origen, la precuela, como se dice ahora, del texto, era un texto que está citado abajo, que hizo él con Vía Saloi Viriana, que hoy es jueza, pero en ese momento era abogada, qué sé yo, Héctor. Y lo que hicieron ellos era él con su cabeza de sociólogo y ella con su cabeza de abogada, analizaron fallos judiciales para ver qué decían los jueces de si algo era trabajo o era servicio. ¿Se dan cuenta? O sea, qué cosas tomaban en cuenta. Ese era como el primer paper que no lo ven, es como la precuela. Y después Héctor de ahí se puso a pensar toda esa discusión con Weber, Marx, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, como para entender, bueno, ¿de dónde salió eso? Hoy en día, si ustedes van, no sé, a los trabajadores, insisto, de Rappi o no sé qué, que ahora después podemos hablar un poco de eso, pero quiero darles un poco, cerrarlo de tercerización y darles un poco la vuelta. em, para que hable otro de mí o no sé si está Roxy o alguno mismo de ustedes y después si no retomo otra cosa. Entonces, esa idea en el medio, perdón, vuelvo para atrás, prestación de servicio, ese que dije, el estereotipado, sí, el de Alexia o de tantos otros, que solo facturo a un lado, voy de 9 a 18 está, digamos, como re obvio. O sea, en el momento ahí no puedo hacer nada. ¿Por qué? Y precisamente porque soy un trabajador y necesito trabajo. Pero si yo fuera a un juicio, para decirlo así, tendría un fallo que diría, no, mire, o sea, en principio esto, yo trabajo para el mismo lado, solamente facturo para acá, tenía un horario de trabajo, tenía una jefa, tenía, bueno, entonces el juez dice, había una subordinación. Realmente se dice así, ¿eh? O sea, se escribe, hay una subordinación técnica, hay una subordinación tal cosa, en el fallo van a argumentar todo eso y van a decir, no, usted era un trabajador asalariado, entonces le corresponde la indemnización, digamos, ¿no? Porque en definitiva eso es, o sea, la discusión es qué te corresponde como derecho si sos con estos procesos de desmercantilización, se dice así, ¿no? Como en el campo del derecho y en el campo de la sociología del trabajo también desmercantilización de la relación laboral, ¿no? Como, perdón, mercantilización de la relación laboral o desmercantilización, como quieran. Si hay una tendencia, una política pública que tiende a proteger, bueno, hay una desmercantilización. Si hay una política pública que tiende a desproteger de derechos o sacar derechos asociados al trabajo, se dice que es una política de mercantilización. ¿Por qué? Porque mercantilizar es volver mercantiles aquellos contratos que realmente son laborales. ¿Se entiende la idea esa? No es que si un contrato es mercantil per se, no. Digamos, antes de ir al de tercerización, que sería otra cosa, que preguntó Daniel, quiero cerrar con una idea. Por ejemplo, concretos de un par de ejemplos. Por ejemplo, como para pensar en prestación de servicios, que era lo que decía Luz. Em, es claro, porque yo pongo un ejemplo nuestro, que hicimos para la OIT, un trabajo de consultoría, ¿no? Entonces, pero lo podemos poner con plomero, con lo que sea, pero ¿por qué? Porque hicimos con Héctor, Roxana y otra compañera, ¿no? Un trabajo para el OIT que era, bueno, nosotros necesitábamos saber qué pasa en las empresas metalúrgicas con tal cosa. Bueno, nosotros teníamos un contrato que decía que teníamos que entregar estos productos, producto uno, producto 2, producto 3, producto 4. Teníamos que hacer mínimo tantas entrevistas, entregar un informe, más o menos en tal fecha. O sea, ven que algo tengo que entregar, no es que, digo, porque a veces dicen, ah, no, bueno, vos cuando haces cualquier prestación de servicio, algo, tenés que dialogar con tu, comillas, igual, porque nosotros no somos igual que la OIT, se dan cuenta, igual eso también es una ficción que da para otras discusiones, pero a nuestros fines no puedo decir que yo una precarizada laboral. En tal caso puedo decir, che, qué mal que pago la IT. ¿Se dan cuenta? Pero no puedo decir que era una precarizada porque yo no tenía un horario de trabajo, por empezar. Yo podía organizar el trabajo como quería. Obviamente, la pauta era, no podés hacer menos de, no me acuerdo, 4 entrevistas o 5, no me acuerdo. Tienen que tener un relevamiento de
los convenios colectivos. Un informe corto en tal fecha, un informe en tal fecha, un informe, bueno, ¿cuánto te pago por esto? Tanto. ¿Qué te pago tu servicio? ¿En función de qué? De que hayas cumplido esas cosas que yo te pedí, por producto. Me entregas estos productos, facturame y te pago tu servicio. Ahora, ¿yo eso cuándo lo podía hacer? Cuando quiera. O sea, si yo quiero dedicarme a las 2 de la mañana a de grabar entrevistas, a escribir, a no sé qué, o a lo que sea, o quiero hacer todas las entrevistas un día, no es muy interesante como investigación hacer todo junto, pero nadie me dijo, o sea, nadie, ¿cómo organizo el trabajo? Nadie me dijo, podía no tener ningún contacto, obviamente, cada tanto, como esto que les digo, alguien te puede decir, che, ¿cómo van? O tal cosa, o tenemos un taller para presentar avances, o tal cosa, acordando una fecha. ¿Se entiende? Entonces, eso empieza y termina. Empezó, entregamos los productos, nos pagaron las facturas, terminó. No le puedo decir, la OIT me precarizó. No, no fui a una asalariada, no fui una trabajadora precaria, pero tenía capacidad de organizar mi trabajo, sí, y tenía relación de independiente en ese caso. Yo puedo decir, insisto, lo digo a propósito para que se entienda, no necesariamente es algo mejor o peor. Yo puedo decir, paga mal, me conviene o no me conviene esta prestación de servicios. Pero no puedo decir, ahora si a mí, yo, la misma OIT, supongan, me hubiera dicho, tenés que venir todos los días, no sé si todos los días, pero supongan 4 veces por semana, de tal hora, o no sé qué, no sé cuánto, o hacer un reporte diario. Bueno, ahí ya estaría mínimo en un gris. ¿Se dan cuenta? Mínimo en un gris. Y es el mismo. O sea, sería como el mismo empleado. Y con docentes hay mil, les cuento una mía también. O sea, yo trabajo en otra universidad, no importa cuál, digamos además, con unas formas que hay muchísimas de ese tipo, que facturo como, pero es como soy una asalariada, no soy, no sé, porque en realidad dependo de extensión, porque es una materia que se da el año, entonces yo trabajo cuando se da la materia. Cuando no se da la materia, no trabajo. Bueno, es discutible eso, no está escrito sobre piedra, ¿no? Pero yo tengo responsabilidades, porque ahora hay finales en julio y me llaman. Hoy yo no estoy cobrando, digamos, porque bueno, porque supuestamente el año que viene se da de nuevo la materia, entonces de nuevo voy a cobrar. Eso, ¿cómo sería? ¿Qué sé yo? No sé, hay que sentarse, pensarlo y argumentarlo, ¿no? Digamos, sería un asalariado, sería una prestación de servicios, sería, bueno, ese es como parte para mostrarles, el primero era más obvio, la prestación de servicios, ¿no? El otro no tanto. Entonces, cierro la de luz porque así, y les doy ahí no, perdón, cierro, sí, hago un ejemplo de luz. De nuevas formas de gestión que pone ahí Héctor, creo que algunos ejemplos ya puse. No es solamente nueva forma de gestión, él pone nueva forma de gestión porque hay que contextualizar. Ese texto fue en el 2000. Entonces la lógica de los 90 era, que hoy ya es el día a día de casi todos ustedes. O sea, me refiero. En la lógica del 90 era, lo nuevo era que haz como si fuera tu propio negocio, manejo por proyectos y ta, como que eso era lo novedoso, ¿se entiende? Lo que ahí hay que decular o pensar, si me toca algo de eso, es cuán de eso es real o no. Digamos, como, bueno, ahí va a depender de cómo uno lo argumente, porque lo importante es eso, qué capacidad tengo de organizar mi trabajo. Y bueno, eso no es blanco-negro como dependencia y dependencia. ¿Se dan cuenta? O sea, uno puede decir, nosotros tenemos, no sé si está Roxy todavía, pues no veo todas las caritas, pero Paola, tenemos una compañera que es como un prototípico de ejemplo y ahora hay muchos ejemplos de eso, que ella trabaja para una petrolera multinacional. Y bueno, y ella obviamente es una asalariada, no hay ninguna duda de eso, pero tiene como, nada, eso, decide sus proyectos, los elige, los arma, los presenta, se los aprueban y en función de eso bueno, se dedica a esos proyectos y cada tanto hace reportes, digamos. Y hay mucha gente en management, en los mal llamados recursos humanos, o en esa, digo, que trabajan de esa forma, digamos. En sistemas ni les digo, digamos, ¿no? O sea, hay de todo, pero el sistema también es el que carga datos, digamos, todo el día, ¿no? Y quizá factura como monotributista, como esto que decían ustedes, pero el tipo va de 8 a 4 y lo único que hace es cargar datos todo el día, digamos, ¿no? Como, bueno. ¿Qué capacidad tenés de organizar tu trabajo? Ni sabes lo que es esta. ¿Qué diferencia hay con el obrero del Chaplin? Ninguna, la tecnología nada más. Entonces, bueno,
cerrando esto, cerrando esa primera parte así como de medio monólogo, quiero ir a lo de Daniel, así le doy a Demi y no sé si está Roxy, y después a ustedes que hagan ahí. Tercerización. Tercerización no es sinónimo de precarización. Obvio, casi siempre sí, pero no necesariamente. O sea, precarización entendida como está mencionada en el texto. En el texto da, eso me quedó colgado en las ventanas que abrí, dije lo de asociado a derechos, pero Héctor lo dice muy claro, dice, bueno, precarización es, busquen cuando define precarización, dice, o que tu contrato sea por tiempo determinado, ¿no? O que el salario esté desvinculado a los institutos de protección social, como el de Alexia, claramente, digamos. O sea, ¿ella cobra un salario? Sí, o sea, no hay duda de eso. O sea, ustedes dudan. No, o sea, es una trabajadora que no puede hacer otra cosa. Ella lo dijo. Bueno, entonces cobra un salario. Eso se llama salario. Pero tiene sus derechos. No, y encima le dicen que haga monotributo. O sea, bueno, ese es según el texto de Héctor, un caso típico de precarización porque ¿cómo lo argumento? Porque hay un salario que está desvinculado a los institutos de protección social. Pero, por ejemplo, ahora que un contrato por tiempo determinado también es un contrato que tiene que ver, por ahí tiene el recibo de sueldo, o sea, por ahí tiene los institutos de protección social, por eso es IO, ¿no? Tiene los institutos de protección social, pero tiene un contrato por 6 meses que se renueva y se renueva y se renueva, ¿no? Obviamente, ya sabemos, yo puedo tener todo eso y me pueden echar cada 6 meses por práctica de las empresas. Eso también sabemos qué pasa. Pero en principio, para estas conceptualizaciones es esa idea. Ahora, explicado el otro concepto, dependencia, vimos, organización, precarización y sus matices, monotributo real, monotributo fraudulento o prestación de servicio real, prestación de servicio. Nos queda definir la tercerización. La tercerización tiene una característica muy particular. O sea, que sea tercerizado no supone que sea precarizado. Que lo casi siempre lo sea no hace al concepto ni a la esencia. ¿Qué hace que sea tercerizado? ¿No? Que alguien me paga y alguien me da las órdenes. Eso es, digamos. O sea, por un lado está el contrato y por otro lado está organización. Hay una empresa que es la que, piensen en el caso típico, digamos, el caso típico de empleadas de limpieza del supermercado, del banco, empleados de seguridad. Como digo, para poner los casos típicos que sabemos que después el mundo es mucho más complejo. Pero digo, el caso típico, bueno, muchos de los tercerizados en las oficinas de personal y demás también digamos, están al lado del compañero, muchas veces. Después hay tercerización adentro de la planta, tercerización externa, que ni los veo, digamos, ¿no? O sea, hay el tercerizado que está al lado mío y el tercerizado que sé que existe porque hacen tal trabajo, que está tercerizado. O sea, de eso, si a alguno le toca para nuestros fines, solamente con lo que ven en el texto de Héctor es suficiente. Pero la tercerización es como ahí muy complejo, hay muchos casos y hay muchos conceptos atrás de cómo se define y demás. Pero a nuestros fines, salvo que tengan un caso de tercerización, que ahí les damos como más herramientas, para que se vayan con lo básico, que es discutible, es el triangulito, ¿no? Digamos, el trabajador depende de uno, que es el que le paga el sueldo, con el que define las licencias, todo lo contractual, ¿no? El que lo echa, el que no sé qué, el que le reclama cosas. Vos vas y le decís, vos sos la de limpieza del supermercado y le decís al gerente, no me pagaron tal cosa, qué sé yo, andá a Solvens o a no sé qué, o a decirle a la, ¿no? No, yo que no tengo ni idea, digamos, de eso. Ahora vos vas a Solvens o a, no sé si sigue existiendo, pero a gestión o al otro y le vas a decir, Don, ¿cómo hago con la góndola? ¿Dónde está la lavandina? ¿Qué sé yo? No sé, no tengo ni idea. O sea, el que organiza el trabajo, el que dice dónde tengo que trabajar, el que no sé qué, es la empresa principal y en general la otra es la contractual. Por supuesto que en el medio hay 3 millones grises, pero para quien no tenga un caso de esos, o para quien no tenga un caso en el trabajo práctico o en su ficha, en principio esta es la idea como general que es la que trae el texto. Ahora bien, después de eso, además le puedo agregar el componente de precarización si a los fines del texto, porque ahora ustedes leyeron este texto, con lo cual no les podemos pedir otra cosa, usted además está no registrado.
Decir, bueno, yo estoy no registrado, pero digo, o estoy, me hacen facturar como monotributista, ¿no? Pero acuérdense, ¿qué es lo que define? Tengo que ir a la clase 1 y a la clase 2. En la clase 1 me dan todo el armazón teórico para entender contrato y organización. Y en la clase 2 están los mapitas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que define que esta idea de soy tercerizado, precarizado o no? O sea, ¿qué es lo que define soy tercerizado? Estas dos vías. O sea, tengo por un lado contrato y tengo... Eso es lo que define la tercerización. Además, puedo ser precarizado si me hacen factura como monotributista, estoy no registrado y tal. Típico ejemplo, si no lo hicieron, como siempre les digo el primer día de clases, se los digo con cariño porque ustedes ya saben que soy como fan de nuestra profesión y disciplina. Si nunca le preguntaron o nunca conversaron con un trabajador que viene de Telecentro, de Movistar o no sé qué, que viene a arreglar algo en la casa. Hablen con los trabajadores. Ahí van a entender la forma de trabajo. O sea, a mí antes de la pandemia me acuerdo que justo unos días antes vino uno. Yo vivía en Constitución en ese tiempo, pero lo mismo, acá lo mismo. Ay, con los de acá cuando me instalaron también hablé. Entonces, en general, ustedes los ven con la pechorita de Telefónica, ¿no? Puede ser como Telefónica, digo, porque era la que era en ese momento, pero puede ser otra. Telecentro, para no poner la pechorita dice Telefónica, Telecentro. Vos hablas con el señor, hola señor, ¿quién le paga el salario? Mongo Picho, digamos. O sea, una tercerizada que es a veces tercerizada de tercerizada, que no tiene el mismo convenio que los telefónicos, que no sé qué. Y en ese caso, justo me contó el muchacho que había algunos que eran, facturaban como monotributistas. Él no. Pero había habido un caso que había un accidente, que había muerto un trabajador y estaba como monotributista y como la empresa no quería que se haga lío, qué sé yo, entonces al hermano que también trabajaba en la empresa lo pusieron en la planta. Todo eso me enteré hablando con los trabajadores. O sea, ese es el mundo laboral real, digamos, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que es complejo. Entonces, para cerrar la pregunta de Daniel y cierro esta parte, tercerizado, ¿qué me implica si yo quiero definir tercerizado a los fines de este texto, con esa salvedad de que si tienen un caso o si ustedes tienen un caso, es más complejo? No es solo la definición de tercerización, generalmente hay cadenas de tercerización, como esto que les decía, externa, interna, etcétera. A los fines de este texto, con lo que yo tengo que saber de esta materia para rendirla, para decir, bueno, listo, tengo para el coloquio, para lo que sea, es el triangulito. Dependo, alguien me paga el salario, alguien me dice lo que tengo que hacer. Eso define que sea tercerizado. Generalmente, muchas veces hay estos casos de no registro o de no sé qué. Ahora, esto que les voy a decir ahora, hagamos punto seguido y no lo vamos a pedir, pero se los incluyo porque suele aparecer como problema. ¿Qué pasa en general? En general pasa que los tercerizados ganan menos, no tienen las mismas condiciones de trabajo y otras cosas. Entonces, en los términos puros y duros del texto de Héctor, no entraría como precarizado, pero en los términos de otros conceptos y otras líneas que abarcan un concepto más amplio de precarización, sí, ¿se dan cuenta? Por eso les digo que nosotros, en esto son estudiantes, digo, más allá de ampliar su capacidad de reflexión, eh, no les podemos pedir algo que no les dimos, ¿entiendes? O sea, pero en principio, porque está bien que les haga ruido, como decir, bueno, yo cobro un salario, no sé qué, pero cobro menos que mi compañero, no me dan el uniforme, ¿no? No me dan tal cosa, o sea, tengo condiciones de trabajo. Muchas veces si me afilio me echan y a los que están de planta no, entonces no me permiten la afiliación sindical. Bueno, para los que tengan precarización y demás, obviamente generalmente les damos otros textos que amplían esa mirada y dicen, bueno, no, o sea, hay determinados tipos de características de los trabajos que pueden hacer que sean precarios y no necesariamente lo que dice Héctor en el texto que está más referido a la cuestión contractual, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, cierro acá, le doy a Demi y a Roxy si está para que comenten lo que quieran o aporten o ejemplos o preguntas y después a ustedes para que repregunten o ahí como o lo que quieran. Bueno, buenísimo, gracias, Sil. No sé si está Rox por ahí. No la veo en
videíto. Así que bueno, yo me quedaba. ¿Se escucha bien ahí? Porque estoy como medio con Sí, delay. Ok. Bueno, yo en realidad, bueno, nada, un breve, pero me quedaba pensando un poco me llevó a pensar un poco en Hyman, porque claro, esto de la dimensión organizativa, ¿no? Y el control, ¿no? del proceso de trabajo. eh, un poco ahí, esto, digamos, si uno tiene que ir para atrás, ¿no? Y pensar en el ejemplo este del plomero, ¿no? Y el saber, ¿no? El saber del trabajador y cómo en algún momento en la historia, ¿no? Pensando en Taylor, ¿no? En la primera división internacional del trabajo, en la división social del trabajo, digamos, ¿no? Como que en algún momento hubo como una expropiación del saber obrero, ¿no? Y en ese sentido, entra ahí un poco esto de pensar en los procesos de control, ¿no? Entonces, me venía un poco a la cabeza Hyman en el sentido de pensar un poco por ese lado también, de qué es lo que pasa en la dimensión organizativa, ¿no? Qué se pone en juego, ¿no? ¿Qué es lo que se pone en tensión ahí en el control del proceso de trabajo, ¿no? Y cómo de alguna manera, esa expropiación hizo que el proceso de trabajo también se tornara más colectivo y eso le da también, por eso también Hyman hace mucho énfasis en los procesos de control, pero en la acción colectiva, ¿no? Eso, bueno, por un lado, como para vincular un poco con la idea, con la ficha de enfoque también, porque como es parte de lo que tienen para entregar, quizás ahí genera un poco de, de movimiento ahí en pensar y reflexionar de ahí si hay alguna duda o algo con respecto a eso. Y por otro lado, me parece que la otra parte que es quizás importante, papá, que es fundamental del texto de Héctor y que vos también trajiste, sí, acá a la reflexión. Quizás me parece la más compleja que tiene que ver con esto de este pasaje, ¿no? De la sujeción directa, la sujeción indirecta, y que es parte de lo que nosotros les pedimos que reflexionen también, que no es solamente ubicar en el mapita el puesto de trabajo de cada uno y demás, ¿no? Y pensar a partir de eso, sino también pensar un poco en qué es lo que está pasando, ¿no? En ese sentido, esto que Héctor en algún momento también habla en relación a la precarización y a esto como que habla de mecanismos de exclusión, ¿no? Que traía así también de pensar en cómo esta idea de cómo la mercantilización, ¿no? Digo, acá yo voy tirando como algunos conceptos que ya mencionó Sil también y que venimos mencionando y que se mencionan en las clases grabadas también, pero para que vayan sí, haciendo sí, un para poco reforzar. de foco ahí, digo, mercantilización, digo, esto es clave también para entender la fragmentación de la clase trabajadora, de cómo estamos hoy, digo, en este sentido, de cuando hablamos de la especialización, la localización, ¿no? Los trabajadores contratados de eventuales, de acá, de allá, como, bueno, todo esto, los RAPI, digo, todo esto hace a un proceso de fragmentación también de los colectivos obreros que se viene dando desde, bueno, finales de los 70, mediados de los 70 en adelante, y que se va profundizando, ¿no? Obviamente con ciertas contratendencias, como decía también Sil, digo, seguramente cuando veamos la unidad de negociación colectiva y discutamos también en la época del kirchnerismo, vamos a encontrar quizás ahí algunas pequeñas contratendencias, quizás en el sentido de la tercerización, algunas cosas, pero es un proceso que de todas maneras siguió y continuó incluso en ese marco y en ese contexto. De hecho, cuando hablamos en la clase del tema de la memoria, ¿no? En la Semana de la Memoria, que hablamos también de las leyes de la dictadura y de cómo la ley de contrato de trabajo que tenemos hoy eliminó 100 artículos de la ley de contrato de trabajo del 74 y demás. Y parte era la Hoy sigue vigente tercerización. y parte de la tercerización, exacto. Entonces, bueno,
a eso es un poco como para entender también un poco el marco. Yo la clase pasada un poco les comentaba también esto de les ubicaba como línea de tiempo de la supresión directa y la supresión indirecta, pero también recuperar lo que habías mencionado vos en la clase grabada que tiene que ver, y me parece que está bueno hacer esa reflexión en relación a esta idea del egocentrismo, ¿no? También porque tenemos también esta visión muy instalada de que la sujeción directa y de que, ¿no? Y de que como una época de trabajo asalariado y demás, y que tampoco es que, digo, esa era como una referencia del modelo de lo que pasó en Europa, de lo que pasó en Estados Unidos, en los países centrales, eh, pero que de todas maneras tampoco era el 100%, digamos, de todo. Digo, la idea de que hay Claro, distintos tipos, digo, hoy en día también, digo, cuando hablamos del trabajo esclavo, si no es que es algo que no existe más, sigue existiendo, entonces eso un poco como para pensar que esos son, digamos, como modelos típicos, porque pero bueno, también está bueno hacer esa salvedad, ¿no? De que no significa que todos los trabajos hayan sido asalariados en la época donde fue, digamos, el esplendor o la edad dorada, como la decía Arabia, ¿no? De las relaciones laborales. Eh, bueno, nada, un poco eso, y quería abrir en realidad más que nada del otro lado. Ustedes como que para que aprovechen sí. la última Sí, se parte te de la escucha clase cortado, para... pero se entiende. O sea, se ve que Ah, tu conexión no está tan bien, sí, pero, sí, o sí, sea, prestando atención se te entiende, por eso no te ok. interrumpí. A ustedes también, ¿no? O sea, se te escucha medio cortado, pero se entendía, digamos como... Bien, eso, sí, vayan como ahí lo que fueron procesando y qué les parece que quedó sin responder o no, o repreguntas o eso, cosas que se les ocurran de formas de trabajo, lo que fuera, lo que quieran agregar. Si no, agrego yo algo y terminamos. Yo Eh, quiero, dale, ah, buenísimo. no ¿Llegaste a quería, escuchar? yo escuché todo, sí. Ah, genial, bueno, buenísimo. Espera que me muteo así. El ejemplo de Pau podés darle, que no me lo... No, no, igual quería hacer una aclaración más que nada de la consigna que por ahí la estaba revisando y me parece que lo primero, o sea, como que, porque la consigna dice, bueno, ubicarse en el mapa uno y en el mapa 2, ¿no? Pero guarda ahí, porque ustedes deben empezar por ubicarse primero en el mapa 2, ¿no? Porque allí tenemos el Estado, el mercado, la esfera económica y la economía social. Y después, si ustedes están en el mercado, ubicarse dentro de esos cuadrantes de trabajo asalariado, nuevas y viejas formas de gestión, prestación de servicios o subcontratación, ¿no? Como que ahí guarda, porque me ha pasado que he corregido fichas que era una planta, un caso de planta permanente en el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se ponían en el Estado y se definían con las variables del trabajo asalariado en el mercado. Y yo les digo, bueno, no, esto es trabajo en el Estado, esto es empleo público, ¿no? Entonces, ahí vos tenés que caracterizar o retomar, mejor dicho, las características de Héctor, que Héctor señala sobre el empleo público, las particularidades que tiene el empleo público, el empleo asalariado en el sector público, a diferencia del empleo asalariado en el sector privado, que puede ser parecida, pero es algo diferente, ¿no? Y lo mismo, por ejemplo, un caso de una trabajadora en una empresa familiar, ¿no? Entonces, Claro. ahí primero arrancan por el mapa 2, ¿no? Y después vayan y si corresponden, se ubican dentro del mapa 1, ¿sí? Yo sé que estos, no sé, en realidad, estadísticamente, en mi experiencia, fueron, la mayoría de las personas se ubica dentro del mercado, pero si tienen alguno de estos casos, primero vayan ahí, ¿sí? Porque no corresponde, si ustedes están en el Estado, en la economía social y o en la esfera doméstica, ubicarse en el mercado, ¿no? Entonces, primero vayan ahí y luego, primero mapa uno y después mapa 2. Eso como la aclaración de la consigna. Y después, sí, retomar algo que dijo Silvia al principio, de, bueno, no vayan directamente a los mapas, hay que entender cómo se construyeron esos mapas. Si ustedes van directamente a los mapas, por ahí hay casos que nosotros decimos, bueno, re sencillo, tiene que ver con, bueno, primero hay que ver cómo se construyeron, de dónde salen esas dimensiones, cómo se construyeron la dimensión del contrato, qué significa,
cómo se construyó la dimensión de la organización, el otro mapa, el sector público, el privado, forma de intercambio, eh, otra forma de intercambio o el intercambio de trabajo por dinero. Bueno, primero vayan ahí, trabajen bien eso. El texto para mí es, o sea, es denso conceptualmente, pero es sencillo. Entonces, bueno, ahí hay que, y tienen la clase, entonces ahí vayan y revisen y entiendan cómo se construyó. No agarren la foto del mapa, porque por ahí se van a confundir, ¿sí? Y después uno de los casos, tomando esto de el trabajo por proyectos o las nuevas formas de gestión, o cuánta autonomía, o mejor dicho, cuánta mayor o menor subordinación hay. Como le decía así recién, y un poco de mi, bueno, nunca la subordinación es total, la mayor subordinación es total, porque como les decía así, bueno, hay algunos márgenes que un trabajador, inclusive hasta el más taylorista, fordista puede decir, hasta el más obrero de Chaplin, como decía así, y tampoco nunca la menor subordinación o la autonomía, entre comillas, es total, porque siempre uno tiene que negociar, siempre algún tipo de control hay. Entonces ahí pueden jugar, bueno, acá puedo decir, en estas tareas puedo decidir cómo hacerlas. No tengo que reportar a nadie o tengo que reportar solo el resultado final. Y en otras no. ¿No? En otras por ahí capaz que no, o por ahí solo me piden el cumplimiento a través de plazos, o como le decía así, puede ser a través de la entrega de algo, de algún material, de algún informe. Entonces ahí pueden ir moviéndose en esa dimensión de la subordinación organizativa, ¿sí? No del contrato que es dependiente o independiente, ¿no? Como dijo así. Creo que eso. Claro, y ahí retomando el plomero, digamos, retomando nuestro plomero, que es un clásico, quiero decir plomero, puede ser otro gasista, qué sé yo, no importa. Pero quiero decir, ¿por qué? Porque el caso prototípico, que decir es la prestación de servicios. Vengo, te hago tal cosa, ¿no? Te limpio el termotanque, te arreglo tal cosa, bueno, ¿cuánto me cobras por esto? Tanto se va. Bueno, él no puede decir soy un asalariado precarizado, digamos, ¿no? Puede decir me cobra mucho, me prueba poco. General, eso por un lado. Pero ahora vamos a complejizarlo. El ser plomero no necesariamente te da, generalmente trabajan de esta forma, pero yo puedo ser un plomero de una obra, de un edificio, con mi recibo de sueldo, suponga, puede ser, digamos, decir, bueno, en este edificio, en vez de estar contratando un plomero cada vez, tenemos un plomero, le pagamos un salario y nos sale más barato, digamos, o sea, es decir, bueno, en esta empresa, el plomero de la empresa, el plomero podría ser. Ahora, eso no va a quitar que va a tener algo, ese saber que tiene, retomando ahí un poco lo que decía Demi, me lleva para el lado de, lo que pasa es que dice nueva forma de organización, no es una nueva forma de organización, pero acuérdense que ese nombre le puso Héctor por esto que les decía, pero no lo tomen como que es solamente nueva forma de organización, sino que son las formas donde no depende tanto para hacer su trabajo y en general piensen realmente en algo que todos conocemos, el trabajo de un plomero. Es difícil que alguien le diga cómo organizar o cómo hacer el trabajo, aun cuando, supónganse, estamos imaginando que haya en un edificio, en una empresa, un empleo, un plomero que trabaje con recibo de sueldo solamente para ese lado asalariado. ¿Podría existir? No importa si existe o no, podría existir, no hay nada que diga que no exista. O Venture no es más barato, en vez de estar contratando un plomero cada vez que alguien es, como somos una organización grande, tenemos un plomero que es solamente para es difícil que le digan cuándo, qué hacer y dónde, digamos. Por ahí, digamos, ¿no? Como porque en general, por la propia expertise y la matrícula, como dice, pero la matrícula una expresión material de la expertise, digamos, ¿no? Del saber hacer. Entonces, en general, tiene mucha mayor capacidad de decir, esto me lleva 2 días, me lleva una hora, me lleva... No, justamente con eso luchaba Taylor, que el trabajador decía como vos no sabés cómo es ese trabajo, capaz que hizo kick y apretó un tornillo y ya lo resolvió y te dice que le llevó 2 días. Como no sabés, ¿no? Esa idea de la apropiación del saber de trabajadores es otro tema que no trabajamos en esta materia, tanto, obviamente, pero que es importante para esta dimensión, ¿no? Como decía Roxy. Bien, ahora sí les damos ahí el saber, a partir del aporte de Roxy y de mí, si tienen, les parece que les sirvió, necesitan algún ahí, un intercambio más como para cerrar alguna idea que quedó colgada o estamos bien. A mí me sirvió lo del mapa 1 y mapa 2, porque ahora leyendo la ficha me di cuenta que la ubicación en el mapa 2 quedaba como medio
Sí, la voy a ubicar primero en el mapa 2 y ahí voy a desarrollar, en mi caso quedó en el mapa 1 en trabajo asalariado precario, voy a desarrollar de esa forma. Claro, y expliquen, no den por sentado, digamos, decir, Sí. bueno, tomando en cuenta la dimensión contractual, considerando, bueno, van y para eso tienen los textos, no tienen que aprender de memoria. Bueno, parafraseen, no hace falta citar textual. Bueno, a ver, acá cuando Palomino hace referencia a tal cosa, o si quieren pueden decir, o en la clase grabada se hace referencia a tal cosa, la clave es el texto, obviamente. Pero decir, bueno, no como explicar por qué es contractual, por qué argumento que es con mayor o menor subordinación, por qué argumento que es precarizado, buscar ahí en el texto la definición de precarizado, por qué argumento que es un monotributo fraudulento y que en realidad es tal cosa. O sea, ustedes ahí explican. Y al final, como dijo Roxy, que no se olviden, o Demi, perdón, es, bueno, tratar de entender que eso está recontra bien explicado en la clase. No, no vamos a detenernos ahora en eso, pero digo, como si no es para ahora, para después lo tienen que saber, para irse de la materia, es esa idea de como la sujeción indirecta de trabajo capital, porque aparte es la discusión actual. Digo, no es solamente la discusión, parte de la discusión actual es esto que decíamos, ¿no? Perdón, alguien más quería, no quería sacarles el protagonismo, si querían preguntar, comentar o cerrar alguna idea. Eh, Romina, yo tengo una pregunta respecto del punto 2, sí. cuando hay que elaborar la explicación y te está pidiendo el contexto en el que el autor lo escribió. A eso hay que dedicarle un párrafo contextualizando, o no No, es no recuerdo cómo dice el necesario. contexto, no sé, capaz lo puede responder Roxy. Dice Ah, que para la elaboración hay que tener en cuenta el contexto en el que el autor escribió el Cuando vos artículo. desarrollas, eso vale para todos los textos, diga, pero Claro, pero está lo muy bien tengo lo que que dijeron de desarrollar esto. yo en la ficha o con que yo lo sepa y lo tenga claro, Depende qué es lo que quieras alcance. explicar. No, depende Ok. qué es lo que quieras explicar, pero sí que, por ejemplo, cuando vos estás escribiendo, ahora le doy ahí la palabra a Roxy o de mí, pero yo entiendo que cuando vos, porque pasa mucho con los estudiantes, por eso entiendo que por eso está la aclaración, porque muchas veces, por ejemplo, están escribiendo y dicen, bueno, entonces ahora tal cosa. Y el texto Sí. es de hace 25 años. Digo, ahora quizás es peor, quizás es mejor, no sé qué, digamos, pero no, ahora no es. O sea, es el texto cuando se escribió en su momento. No sé, Roxy, si se refería a eso, ¿no? Sí, 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 sí. Sí. A ese O sea, que momento, tenga... Sí, como perdón. dice la clase grabada, el texto dice 2004, o sea, no, porque es una Claro. edición que nosotros hicimos, pero se escribió a fines, o sea, la primera versión es fines 2000, fines de la década de los Fíjense que 90. si no, no habla nada, fíjense que no habla nada del 2001 de la crisis. Es 2004 porque nosotros ahí hicimos una versión donde juntamos un par de textos que queda más extenso, pero es mucho más claro que el texto original, para los estudiantes de RT, quiero decir. Pues el texto original es muy Marx, Weber, Durkheim y eh, eh, no tiene tanto desarrollo explicativo de las variables. Entonces nosotros juntamos ambos textos, queda más largo y más reiterativo un poco, pero queda un poco más claro. Ok. Listo. Listo, muchas gracias. Y Si aprovecho, ustedes no sé tienen si que fundamentar, perdón, fundamentar, explicar, argumentar, justificar, eso es lo más importante, porque ahí muestra que estuvieron trabajando con el texto, ¿no? Después se pueden equivocar, bueno, eso es la vida, pero que no sea tal cosa, ¿no? Sino decir, bueno, y los conceptos hay que explicarlos con sus palabras. Bueno, cuando refiero a la dimensión contractual, quiero decir tal cosa, tal otra, ¿no? ¿Ro? sí, no sé si hay alguna duda, Eso. algún comentario. ¿Les sirvió? Bueno, espero que les haya servido. Bárbaro. Bueno, ya como vamos cerrando, les hago una pregunta ahí como para cerrar, ahí para dejarlos ahí. ¿A dónde pondrían a los trabajadores de Rappi o Pedido Ya o los que hacen los pedidos?
¿Saben cómo es? Dale, a ver, anímate. Y ellos tienen una dependencia organizativa porque en la aplicación les van diciendo, le van dando horarios, o sea, depende del horario, más ganancia vas a tener. Si vas en un horario, quizás no te sirve de nada porque no tenés pedidos. La dependencia organizativa yo entiendo que está, porque también tienen que cumplir un horario para llegar como a esos objetivos que plantea la app. Em, pero los esconden como en un falso monotributo. Bien. El único error es, recuerden, lo que dijo el contenido está perfecto. Lo único, tengan en cuenta que nosotros en la vida común, coloquial, usamos dependencia y subordinación como sinónimos. Y acá no porque son conceptos. ¿Se dan cuenta? Acuérdense. O sea, Sí. ella lo dijo bien, pero tendría que haber dicho subordinación, digamos, ¿no? Porque dependencia, porque si no, no hacemos lío. Entonces, es una... todos los conceptos son un acuerdo, ¿no? Un acuerdo social, digamos. Entonces, como bueno, para saber de qué estamos hablando, dependencia lo usamos para la dimensión contractual, dependencia e independencia. Pero lo que ella dijo es clave. De hecho, en las discusiones que hay, generalmente se, cuando se considera, no en Argentina todavía, pero en otros lados donde ya se consideró que muchos de estos trabajadores son trabajadores, por decirlo de alguna manera, los fallos judiciales lo que toman en cuenta es la dimensión organizativa, lo que vos decís. O sea, porque dicen, no, no es cierto. O sea, en realidad, teóricamente vos te puedes ir de la plataforma, nadie te obliga. Sí, pero te bajan los puntos, no sé qué, si no haces tal cosa, tal otra, ¿no? Entonces, hay alguien ahí que está organizando el trabajo, ¿no? Si no sé qué, entonces, hay alguien ahí que no es que da lo mismo, que estés o no estés. Entonces, por más que aparezca invisible con estas nuevas formas de capitalismo, que no estaban en el texto, porque todavía no estaban ese tipo de formas, ¿no? Bien, la reflexión. Y lo mismo el teletrabajo, ¿no? Que podríamos traer ese otro ejemplo. Uno puede decir, lo digo rápido yo, la respuesta, porque así nos vamos por el horario. Pero quiero decir, yo les digo el teletrabajo, ¿cómo es? Depende. O sea, lo primero que tienen que decir es lo mismo que le dije a los médicos, depende, ¿cómo es? Puede ser dependiente, ¿no? Para una empresa, de independiente, y puedo tener mayor o menor grado de subordinación y no implica que esté en mi casa, a priori sí. Ah, no, estoy en mi casa, me organizo como quiero. Ah, sí, pero tengo un sistema donde cada vez que me levanto al baño me marca cuando saben que hay sistemas así, ¿no? Entonces, no necesariamente, en principio, si realmente es teletrabajo donde estoy en mi casa y una vez por semana le hago reporte, bueno, se parece más a nueva forma de gestión si tengo, o esa cuadrante si tengo dependencia. Pero de trabajo puede ser todo, puede ser prestación de servicio, puede ser asalariado tradicional, porque tengo un sistema donde me levanto, aunque no sea el sistema, me levanto y le tengo que mandar a mi jefe un reporte al mediodía de tal cosa. Bueno, no, eso no es, ¿no? ¿Se dan cuenta de qué hice o qué no hice? Eso hay mucho, digamos. Entonces, que sea teletrabajo, no sé, puede estar en casi cualquiera, ¿no? Depende cómo sea la relación. Bueno, ¿estamos? Bien, ¿estamos bien? ¿Alguna duda? ¿No? Vamos para adelante. Bueno, les deseamos suerte. Gracias a Roxy que se pudo sumar y Demi también, que tampoco era la obligación, digamos. Y está Demi, ¿tienes Juli, algo? ¿Eh? y está Claro. Juli también. Está Está Juli, Juli la también. escrita, tiene ahí su cucarda de hoy. Bien, Demi, Yo ¿querés cerrar tengo, vos? Bueno, Ah, dale, perdón, dale, tengo duda. una mini consulta. dale, dale. Con el tema de subir las fichas, eh, subo todo en un mismo PDF, cada ficha la subo en cada espacio donde, no sé, la ficha uno la subí en su momento, la vuelvo a subir ahí, o en la ficha donde Fede, tengo que subir ahora la 3 subo todo un archivo junto, no sé cómo manejarme con eso. Eh, mira, la idea sería que hay un espacio habilitado viste que habíamos mandado el mensaje semanal en la parte práctica de actividades, en la última dice evaluación individual o algo por el estilo. La idea es que subas ahí un archivo en Word, acordate, no en PDF, Sí, sí, porque sí, en PDF para hacer las no va a poder. correcciones. Eso. Sí. Con que subas, puedes subir los tres archivos y los tener trabajados como separados, los tres archivos.
creo que no hay una limitación con respecto a eso, y si no, Claro, pueden subir los utilizan 3 un solo archivos. Si Word. no pueden, nos avisan. Ok, perfecto, perfecto, Porque hay gracias. algo del sistema que arreglar, no sé qué. Ahora después nos fijamos de última a la tarde. Perfecto, gracias. Bueno, se pudo bastante bien, ¿no? Perdón, se me rompió la PC, o sea, más cosas este mes no me pueden pasar, pero creo que estuvimos bien dentro de todo. Ahí lo logré, conectar la cámara y todo. Bueno, bueno, gracias a todos, a los integrantes del equipo y a los estudiantes también, porque lo que uno aporta suma para los demás. Así que, bueno, mucha suerte y nos estamos viendo. Chao, Genial. gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, profe.